Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí esta tarde y también por la posibilidad de reencontrarnos con varios compañeros en el camino de la vida profesional, jurídica y judicial. Quisiera primero hacer una aclaración. Traigo efectivamente la representación de la presidencia de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, que en este momento está a cargo del magistrado doctor Sergio Javier Medina Peñalosa. Él no pudo asistir a esta reunión y como coincidió que también yo había sido convocado, me pidió que asumiera la representación, pero no soy el presidente titular de la CONATRIB. Sin embargo, sí participamos activamente en esos trabajos y ahora pues traemos esa representación. Es muy difícil transmitir en poco tiempo la importancia de lo que está en juego en un tema tan trascendente como este. Por lo tanto, tiene uno que escoger el tema, las batallas, los tiros de precisión. Quisiera partir de una idea central. Me parece, y así ha quedado de manifiesto en las dos exposiciones que me precedieron, que desde el punto de vista normativo no hay absolutamente ninguna duda de que la prisión preventiva oficiosa es inaceptable. Legislar para incorporar a la Constitución más supuestos de prisión preventiva oficiosa es divorciar a la ley del derecho y violentar, por supuesto, los principios más básicos que nutren los ideales de todos aquellos que en algún momento decidimos dedicarnos a esto. Quisiera, por lo tanto, no insistir en ello y enfocarme desde el punto de vista de los hechos, porque entiendo que hay legítimas preocupaciones sobre cuestiones de seguridad que se cree que se pueden resolver con este instrumento de legislación constitucional. La necesidad tiene cara de hereje, decían las abuelas, y puede ser que muchos de nuestros representantes estén pensando en que aunque no nos guste, es necesario. Pues yo quisiera invitarlos a reflexionar que ni siquiera desde el punto de vista de la necesidad hay justificación para transitar en este sentido. Y pongo una reflexión sobre la mesa y luego la complemento con un par de datos. Por un lado, la reforma constitucional de 2008 implicó una reducción del estándar de prueba para vincular a proceso a una persona si se le compara con el estándar de prueba que exigía el antiguo artículo 19 constitucional para decretar formal prisión a una persona. En el antiguo artículo se exigía una certeza del cuerpo de un delito, es decir, tendría que haber prueba fehaciente de que efectivamente se había cometido un delito. Esta categoría de cuerpo del delito viene heredada desde el inquisitivo medieval y era el límite del derecho del inquisidor para poder torturar a un detenido. Era una garantía para que solo se torturara una vez que hubiera certeza de que había habido un delito. La tortura en todo caso podía servir para encontrar al responsable, pero no para indagar si se había perpetrado un ilícito. Y bajo esta misma lógica, en el artículo 19 anterior se decía, bueno, prisión preventiva oficiosa, dos supuestos, certeza de que hay delito y que ese delito sea considerado como grave. Se reduce el estándar, ¿por qué? Porque la lógica del sistema acusatorio es que solo permanece detenido en prisión preventiva quien representa niveles de riesgo suficientemente sustentados en datos concretos para el proceso y para la víctima. Es decir, que no se va a fugar, que no va a destruir prueba y que no va a revictimizar. Que en todo caso, esto segundo cabe casi siempre en lo primero porque la víctima suele ser prueba. Es discutible si también un tema de reincidencia, pero vamos a suponer que también. Vamos a ser flexibles, ¿no? El problema no es ese. El problema es que cuando sustraemos ese debate de la sede judicial y ya no es un juez el que determina si la persona que concretamente está frente a un juez representa un riesgo razonable como para que no haya una medida distinta que garantice los fines del proceso.
Entonces, no nos queda nada, porque ahora bastaría con que alguien sea probablemente partícipe, ni siquiera responsable, interviniente, nada más interviniente, en un hecho probablemente delictuoso, probablemente, ni siquiera con certeza, para que en este catálogo una persona tenga que permanecer en prisión preventiva mientras espera ser juzgada. Y esto es gravísimo. Es gravísimo, porque entonces quiere decir que cualquiera de nosotros, en cualquier momento, podemos caer en ese supuesto, sin haber cometido un delito. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la gente que va a caer detenida en las prisiones del Estado mexicano no va a tener estándares mínimos ni de que cometió un delito cierto, porque ni siquiera hay certeza del delito, ni de que representa esos niveles de riesgo que justifican esa medida cautelar extrema. Y la consecuencia de esto es que las instituciones del Estado van a perder la superioridad moral que debe garantizar el ejercicio legítimo de la fuerza del Estado en contra de los ciudadanos. Y al final, esa diferenciación se va a borrar. Y ya no vamos a ser capaces de distinguir entre una cárcel y la casa de seguridad de una banda de secuestradores. Eso es lo que está en juego aquí. Si avanza esta propuesta, vamos a ser corresponsables de esta situación y de este estado de cosas. Y a la larga, cuando las fuerzas de seguridad quieran hacer valer la ley, esta pérdida de legitimidad va a afectar no solo desde el punto de vista deóntico del deber, sino en los hechos, la eficacia de la delicada tarea de combatir la delincuencia. Hay alternativas. El representante de la alta comisionada ha puesto sobre la mesa una. Tenemos desde la Red Nacional por los Juicios Orales otra alternativa que está emparentada con la que plantean. Reformar el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que el Ministerio Público no tenga discrecionalidad a la hora de decidir si pone en libertad o no a un detenido y que necesariamente tenga que llevarlo ante un juez y que tenga que haber un control judicial sobre estas cuestiones. Y también otra iniciativa que desde allá se ha estado trabajando, que tiene que ver con el desarrollo de un marco legislativo razonable para regular el fenómeno del combate a la delincuencia organizada. Estos fenómenos que generan esta necesidad, huachicoleo, delitos electorales de alto perfil, corrupción de alto perfil y cualquier otro que sea debatido, son delitos que en realidad cuando los pensamos como una urgencia, los pensamos en el contexto de fenómenos de delincuencia organizada. Si pudiéramos tener herramientas razonables que permitan facilitar la lucha contra estos fenómenos, estaríamos resolviendo buena parte de este problema. Porque, ojo, no se trata nada más de las cabezas de las organizaciones. El doctor Quintino va a abordar el tema de participación y de fenómenos de comunicabilidad de las circunstancias. Este es un lenguaje muy técnico, pero eso significa que todos en la cadena de la organización eventualmente van a sufrir esto, desde el velador hasta el que entrega indebidamente una ayuda a cambio de un voto y a cambio de una torta. Con eso termino porque ya me excedí. Muchísimas gracias.